Unidad número 2, las Escrituras. Las Escrituras, la palabra del Señor. ¿Qué podemos hablar de la palabra del Señor que no hayamos escuchado antes? Nosotros tenemos que ser gente que viva por la palabra. Diga conmigo, debo vivir por la palabra. Cuando Esaú, usted lo ha estudiado la palabra del Señor, cuando Esaú llega y el papá bendecido a su hermano Jacob, ¿se acuerda del relato bíblico, verdad? Ha bendecido a Jacob, que se ha hecho pasar por él, y le dice a su padre: papá, bendíceme, te tiene que quedar alguna bendición. Y lo que el papá le contesta a esta bendición es que le suelta, le dice: por tu espada vivirás, por tu espada vivirás, y cuando te fortalezca será quitado el yugo de tu hombro. Nosotros tenemos que ser gente de palabra. Vivir con palabra nos hace que los yugos se rompan. Vivir con palabra nos hace que nos fortalezcamos. Una palabra es lo que nosotros debemos conocer. Nosotros debemos conocer la Escritura. Si nosotros no somos gente de palabra, ¿qué palabra es la que nosotros proclamamos? Hoy, por ejemplo, compartía en la radio, hablamos de la importancia de hablar bien, de tener una palabra de esperanza, una palabra de fe, de venir con expectativas delante del Señor. Entonces, hay verdades que se nos revelan en la palabra. Y justamente esta unidad trata de esto, de la Escritura, de la Biblia, el papel que tiene como fundamental en lo que nosotros creemos que es nuestra teología, que es lo que nosotros creemos dentro de nuestro sistema de doctrina. ¿Se acuerda que hablamos? Que la palabra del Señor, las Escrituras, es la palabra de Dios. Porque la Escritura es la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si no conocemos palabra, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar proclamando con nuestros labios? No será muy cristiano el ejemplo, pero hay un grupo musical que cantaba una canción que decía: hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana. Horrible. Y la gente lo habla, lo proclama y lo canta, porque tiene un ritmo que a algunos les gusta, entonces proclaman que hoy están mal y que mañana va a estar peor todavía. Entonces, cuando uno conoce la palabra del Señor, no es para ser eruditos, aunque si alguien tiene el anhelo, es un buen anhelo, sino simplemente es conocer lo que Dios dice de nosotros y lo que podemos hacer. La palabra de Dios nos enseña quiénes nosotros somos y para qué estamos en la tierra. La palabra de Dios contiene todas las respuestas que el hombre necesita. Y nosotros decimos que la palabra, la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros decimos esto? Tenemos dos tipos de evidencias que podemos encontrar, está catalogada acá en el manual. Uno es la evidencia interna. ¿Por qué? Porque la palabra habla de acerca de ella misma. Y acá usted va a encontrar en el apunte varios versículos. Sería bueno que usted los estudie en su casa, que los vea. Yo tomé, por ejemplo, tres tomé. Uno del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. Dice, por ejemplo, Josué, capítulo 1, versículo número 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás ¿qué cosa? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá más o menos bien. O sea, diga conmigo, la palabra me prospera. La palabra del Señor nos dice que si nosotros meditamos en ella, la guardamos y le hacemos caso, nos garantiza prosperidad y nos garantiza éxito. Dice Romanos 10:17, dice que así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué cosa? La palabra de Dios. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo debe morar en abundancia en ustedes, enseñándonos y exhortándonos uno a otro en toda sabiduría, también cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces encontramos, por ejemplo, tenemos estos dos ejemplos de que por qué la Biblia decimos que es la palabra del Señor, porque la Biblia lo dice.
Curiosamente, la Biblia, la palabra, habla acerca de la palabra. La palabra dice, la Biblia habla que la palabra es viva y es eficaz. O sea que tiene resultado, la palabra da resultado. Y es viva, la palabra está viva. La palabra está viva. Jesús es conocido como el verbo y en otra versión dice la palabra. La palabra está viva. Cuando uno está con un problema, cuando uno tiene alguna situación, resulta ser que lo que alguien escribió, inspirado por el Espíritu Santo hace miles de años, puede ser la respuesta para lo que nosotros estamos buscando. La palabra es viva, es eficaz. Dentro de la palabra usted encuentra la evidencia de por qué la Biblia dice que es la palabra de Dios. Lo cual nos lleva al otro punto, que hay evidencias externas que podemos decir de por qué la palabra del Señor es la palabra de Dios. Mire, porque la Biblia es la palabra del Señor. Esto más o menos lo vimos en introducción bíblica. Decimos que las evidencias externas que encontramos, yo voy un poquito rápido, usted después en su casa lo repasa. La continuidad de la Biblia. La continuidad de la Biblia. Es impresionante la palabra cómo lleva un hilo conductor en sí misma y cómo encierra un mensaje totalmente coherente. Y esto que nosotros hablamos de que la palabra es viva, lo vemos en esto. ¿Cómo puede ser, cómo no explicar que personas que vivieron en épocas diferentes, de formaciones culturales totalmente diferentes, porque uno tiene un escritor que se formó con los mejores sabios de la época, como Moisés o Pablo, y después encuentra carpintero, gente que era gente que no tenía mayor preparación, como hubo profetas que Dios los levantó, por ejemplo el profeta Amós, muchas gracias, y cómo toda esa gente escribió un mensaje a través de los siglos y cómo tiene todo un hilo conductor. Y cómo uno encuentra cosas, por ejemplo, el profeta Isaías cuando habla de Ciro con nombre, décadas antes de que exista siquiera este hombre que haya nacido. Y entonces uno cuando va y ve que cuando uno va y habla de Ciro, pero uno se ve también de que es una referencia y encuentra referencias al Mesías y encuentra el cumplimiento de la palabra que lo encuentra apoyado en todos lados. Entonces dice uno, es impresionante cómo la Biblia lleva una misma historia. Y cómo hizo toda esta gente a lo largo de diferentes tiempos para escribir un mensaje que tiene una unidad impresionante, porque ahí encontramos una evidencia que es la palabra de Dios. La segunda es la extensión de la revelación bíblica. En la manifestación de verdad la Biblia es insuperable, es lo que hablábamos, porque habla acerca del tema que usted quiera, está la respuesta en la palabra del Señor. No hay tema que el ser humano pueda tratar de tener conocimiento que no encuentre una respuesta en la Biblia. La verdad bíblica alcanza horizontes que van más allá del descubrimiento humano, revelando hechos que solo Dios puede conocer. Es increíble cómo la palabra del Señor, al pasar el tiempo, cosas que se creían que no eran así, con el paso de la ciencia lo he estado comprobando. Algo que ve es la influencia y la publicación de la Biblia. Ningún otro libro ha sido jamás publicado en tantas lenguas y tantos idiomas. Como la propia Biblia no va a encontrar nada que haya sido tan publicado en diferentes pueblos y culturas. La Biblia fue un transmisor de cultura. Por eso creo que es bueno también la lectura de la Biblia como una formación, como nos hace mejores como personas. La palabra del Señor nos abre conocimiento en todas las áreas. También en una sociedad, en una cultura donde no se fomenta la lectura, la palabra del Señor, nosotros como cristianos tenemos una ventaja cuando leemos la Biblia, porque también nos hace bien a la cabeza. Primeramente porque tiene los principios que sanan nuestra mente. Y segundo, porque nos ejercita la lectura. Decimos en este punto que la influencia que ha tenido la Biblia no se ha podido encontrar en ningún otro libro. Y cómo ha sido perseguida la palabra del Señor, y sin embargo
la palabra del Señor queda vigente. Pasa el tiempo, como bien lo dice la palabra misma del Señor, puede pasar distintas cosas, se puede acabar el cielo, la tierra, pero la palabra del Señor permanece. Nosotros tenemos el contenido de la Biblia. La Biblia habla tanto describe la eternidad como el pasado, incluye la creación antes que el hombre siquiera existiese, revela la sobrenaturaleza de Dios. Podemos hablar de la Biblia como literatura. Considerado como obra literaria, la Biblia tiene una riqueza impresionante. Puede ver temas apasionados. La Biblia tiene aventura, tiene libros que hablan acerca del futuro, tiene libros románticos, tiene distintas historias, tiene hasta principios que se usan, por ejemplo, en los libros de autoayuda, porque funciona. Tiene principios de administración. En la Biblia, en su formación, es impresionante. Y sobre todas las cosas, el carácter supremo de la palabra del Señor, porque es un libro sobrenatural que revela la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús. Yo decía que necesitamos ser gente apasionada por la palabra. La palabra nos prospera, la palabra nos guía. Hay gente que hay cosas que nosotros damos por sentada, que muchas veces cometemos en nuestra vida, errores, cosas que tienen que ver con la religiosidad. Y ahora cuando vamos a la Escritura, nosotros nos damos cuenta del amor de Dios y de la gracia de Dios. Por eso la Biblia es la columna vertebral sobre la que vamos a basar esta materia, porque ahí encontramos nuestros derechos, encontramos cómo Dios nos describe. Nosotros soltando palabra nos lleva a la oración, soltando la palabra nos lleva a la santificación, la palabra nos lleva a tener una relación con el Espíritu Santo, la palabra nos guía a toda verdad y justicia. Entonces uno dice, ¿cómo la Biblia fue escrita? Eso es bueno para defender cuando usted hable. ¿Cómo la Biblia fue escrita? ¿Cómo podemos decir? Entonces la Biblia es inspirada por Dios, decimos que la Biblia es inspirada por el Señor. Y hay algunas teorías que va a ver cómo van en el apunte, cómo se van degradando. La primera es inspiración verbal y plenaria. Es una teoría que dice que la Biblia fue transmitida por Dios, quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Pero también indica que hay presencia humana en la Escritura. Va a ver cómo en la Escritura no solo es un dictado mecánico, sino cómo la gente pone sus emociones. Por ejemplo, alguien que vuelca muchas sus emociones es el profeta Jeremías. Que Jeremías, algunos que no tienen idea de lo que hablan, le dicen el profeta llorón, porque va a escuchar generalmente denuncias en Jeremías, pero Jeremías era el único que se había parado, Jeremías fue perseguido, sin embargo se animó a proclamar palabra. Y va a encontrar en las palabras del profeta Jeremías súplicas a Dios, va a encontrar quejas, va a encontrar que el hombre pone su alma y va a encontrar revelación divina. Entonces esta es la teoría que nosotros creemos que es la más acertada, porque también tenemos las otras teorías. Tenemos la teoría de inspiración parcial, tenemos, yo tengo un poquito más, teoría mecánica del dictado, que dice que la persona entraban bajo una especie de trance, iban escribiendo lo que el Espíritu Santo le decía. Vemos que en la Escritura la gente vuelca su personalidad. Después está otra teoría que dice el concepto, que está bien que Dios ha volcado los conceptos, pero no todo ahí está inspirado por Dios, cosa que es totalmente diabólico. Pues la palabra del Señor que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo capítulo 16, 2 Timoteo, dice la palabra del Señor que toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, todo, y que es útil para enseñarnos, para guiarnos, para llevarnos a toda verdad y justicia, a fin de que el cristiano sea un obrero preparado.
La teoría del concepto, esto porque nos puede sonar a nosotros extraño, tiene que ver con el día a día de nosotros. Es decir, ¿pero será tan así lo que dice Dios? ¿Esto no fue para una persona que vivió en una época? Guarda con ese tipo de gente. Guarda con ese tipo de gente. Dice, no, esto fue dicho para una persona en particular. Vos no te podés tomar de esa promesa. Eso es una conducta muy dañina, muy peligrosa, porque nosotros entendemos de que la palabra es viva, se renueva cada día y que es toda inspirada por Dios y que no es solamente un concepto y no es solamente una parte parcial. Después tiene la opinión que acá la denomina neortodoxa, que aunque no niega de que hay algunos elementos sobrenaturales en los escritos, hay errores en la Biblia, dice, que no puede ser tomada literalmente. Por ejemplo, dice que, pongo un ejemplo, que no hubo un diluvio. Es una metáfora acerca de la importancia de la salvación. ¿Me explico? Es una historia que se construyó para dar principios espirituales. Cosa que no, nosotros creemos que la Biblia dice, de punta a punta, nosotros tenemos que creer la Biblia. ¿Y por qué es importante tomar esto? ¿Por qué es importante tomar que toda la Biblia es la verdad? Y no alguna parte sí, no el 99%, es todo el 100%. Entonces usted me va a decir, pastor, Jonás, ¿realmente un gran pez lo tragó? Y sí, tengo que creerlo, claro que sí. Porque si yo dudo de eso, ¿por qué no puedo dudar de otro? ¿Por qué no puedo dudar de otro? Yo tengo que creer en que la Biblia es todo. Después tiene para terminar ahí la inspiración naturalista, que básicamente es la que dice que es un libro más. Es una creación del ser humano y la llevan al nivel de fábula. Creemos que la Biblia es lo que afirma ser la palabra inspirada de Dios y un libro en el cual confiar como si lo hubiera escrito Dios mismo, sin autores humanos. Mientras que pueden sumarse muchas pruebas en apoyo a la inspiración de la Biblia, la mejor evidencia se encuentra en el hecho de que la acción del libro en la historia apoya sus propias afirmaciones. Su poder se ha manifestado en vidas transformadas de millones de personas que han puesto su confianza en las palabras y en las promesas de Dios. Algo que nos habla acerca de por qué la palabra de Dios, uno la encuentra en las Escrituras, es el testimonio de Cristo Jesús. El testimonio de Cristo Jesús nosotros encontramos, perdón que se me corrió acá un poquito el apunte, ahí está. De Cristo Jesús nosotros lo encontramos en las Escrituras. Usted va a encontrar que Cristo Jesús está presente en todas las Escrituras. Lo va a encontrar en los Evangelios, revelado, que en la encarnación, cuando Jesús caminó sobre la tierra y en las verdades que dejó, en cómo murió y cómo resucitó venciendo la muerte. Lo va a encontrar en el libro histórico de Hechos, de lo que sucedió con la iglesia primitiva. Lo va a encontrar en las cartas de Pablo, pero también lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. También lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. Empezando de Génesis, empezando del libro de Génesis, en la primera promesa que tenemos contra la serpiente, donde habla que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Encontramos a Cristo Jesús apareciendo en la Biblia como el ángel del Señor. Encontramos a Cristo Jesús justamente cuando el gran conquistador Josué está a punto de tomar Jericó. Él se da vuelta y ve el ángel del Señor. Josué le pregunta, ¿sos de aquello? ¿Sos de lo nuestro? Y dice, no, yo estoy acá como el comandante. Es lo que se habla se conoce también como una teofanía, es una aparición de Dios. Y uno la va a encontrar en toda la Biblia, la va a encontrar en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo va a encontrar que es el apoyo que nosotros tenemos de la Biblia.
Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla en el libro de Daniel, lo va a encontrar. ¿Qué decir del profeta Isaías? Y entonces vemos cómo se van relacionando los temas. ¿Por qué la palabra del Señor? Por la continuidad que tiene y porque da testimonio del Señor Jesucristo. Es lo que la palabra del Señor hace, el testimonio de Cristo Jesús. Nosotros también podemos rescatar unos pasajes importantes sobre la inspiración. Por ejemplo, uno de los pasajes fundamentales sobre inspiración bíblica lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que yo le voy a agregar el versículo número 17, que dice la palabra del Señor, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para buena obra. Yo lo voy a leer y usted lo va a repetir. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que vemos, que la Biblia es inspirada y es todo. ¿Y qué hace? Nos prepara. La Biblia nos enseña, la Biblia nos redarguye, o sea, nos muestra lo que está mal, nos corrige. La palabra del Señor nos instruye, nos da herramientas. ¿Para qué? Para que alcancemos nosotros la perfección. Suena raro, ¿no? La perfección, pero eso es lo que nosotros tenemos que anhelar en nuestra vida. El apóstol Pablo lo denomina alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. O sea, en la Biblia nosotros encontramos los principios de cómo nosotros podemos desarrollar una vida de éxito, cómo llevar una familia adelante, cómo tener una economía sana. Todo está en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted le cuestione la palabra del Señor, cuando usted le cuestione, usted dice, no, pero la Biblia es inspirada por Dios. ¿Y quién dice? La palabra misma habla de ella. La palabra se autojustifica. Uno va al último libro que tiene la Biblia, el libro de Apocalipsis, y va a encontrar que todo lo que encuentra usted en el libro de Apocalipsis, se apoya en sí mismo, pasando del Génesis por Salmo, por las profecías de los profetas mayores, menores, hablando de Cristo Jesús. Entonces uno, cuando entra a navegar en la Escritura, cuando uno se enamora de la palabra, uno siendo bendecido, y uno va aprendiendo cada vez más cosas. Y uno va aprendiendo los derechos que tiene. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? En la Biblia aprendemos nosotros cómo orar. En la Biblia nosotros aprendemos cómo nosotros debemos acercarnos al Señor. La palabra del Señor destruye los malos conceptos que tenemos. Hoy, por ejemplo, compartía, le voy a poner un ejemplo. Hoy compartía en la radio algo que estuvimos compartiendo el domingo pasado en la reunión de la mañana aquí en Calle Salta. Por ejemplo, ¿cuándo nosotros podemos orar estando mal? ¿Tenemos que estar bien para orar? Hay gente que dice, pero ¿cómo voy a orar yo después de discutir con alguien? ¿Cómo voy a orar? ¿Dios escucha esa oración? Miren, una pregunta, estamos hablando de teología sistemática, una pregunta tan sencilla para la vida. Después de ver, yo peleo con alguien, si mi oración la hago, ¿Dios la escucha? Miren lo que le digo, algo tan sencillo como eso. ¿Dios me va a escuchar la oración? ¿Sabe? La palabra del Señor dice que nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es una de las unidades que vamos a ver. Es el regalo que Dios nos da. Acercándonos confiadamente para alcanzar ¿qué cosa? El oportuno socorro, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo pide socorro usted? Cuando le va mal. Cuando se está ahogando, cuando te lo están robando. Usted no anda socorro cuando las cosas están bien. Si usted no va por la calle, socorro, 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 está loco. Algo le tiene que estar pasando. Entonces ve cómo la palabra sirve.
cómo la palabra es viva. Entonces cuando uno estudia la palabra, dice, ¿cómo no voy a orar yo? Cuando estoy mal es cuando más tengo que orar. La palabra misma me da ese fundamento de que yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Por eso la importancia de creer que toda la palabra fue inspirada por Dios, usando a gente de distintas capacidades intelectuales, de distintos recursos, de distintas épocas, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, y tenemos que tomar cada palabra. La palabra, los versículos bíblicos nos sirven para orar. La palabra tiene que ser algo que nosotros adquiramos como una costumbre diaria. La palabra nos lleva a la oración. La palabra activa cosas en nosotros. El testimonio de Cristo lo encontramos. Entonces, podemos ver, vamos que tiene que pasar esto. La Biblia, ¿cuál es el tema y cuál es el propósito de la palabra del Señor? ¿Cuál es el tema que nosotros encontramos y cuál es el propósito? Yo tengo en la página número 20 esto. El tema y el propósito de la Biblia. Como tema nosotros encontramos a Jesucristo como tema. Es como el tema principal. Entonces, ¿por qué Jesús es el tema principal? ¿Cuál sería la explicación que nosotros podemos dar de por lo cual nosotros decimos que Jesucristo es el tema principal de la Biblia? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la explicación? Porque la Biblia habla acerca, básicamente, de la manifestación de la gloria de Dios, de la posibilidad de que Dios se manifieste al hombre. Y la herramienta que tenemos, justamente la comunidad que tenemos con el Padre a través de Jesucristo. Entonces la Biblia nos habla a Jesucristo como el gran tema. Se lo decíamos, ya aparece Jesucristo implícito, lo va a encontrar en el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis lo va a encontrar varias veces. ¿A Jesucristo? Sí, a Jesucristo. Jacob luchó con un ángel. ¿Se acuerdan? Que decía, bendíceme. Ese gran tema. Jesucristo como el tema, como una promesa. Jesucristo lo va a encontrar en la promesa de Abraham. Y que nos hablen que va a ser bendecida nuestra familia. Entonces, nosotros decimos, ¿nuestra familia puede ser bendecida? ¿Nuestra familia puede ser realmente próspera? ¿Vale la pena luchar por la familia? ¿Cuál es la promesa que tenemos? Iba a encontrar una promesa justamente a un hombre anciano que tenía como tema central a Jesucristo. Porque en ti en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y cuál es la simiente? Jesucristo. Y luego usted se va y se explaya, va a encontrar Jesucristo como el gran tema principal, de la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito? La manifestación de la gloria del Señor. Pero antes que eso, podemos encontrar a Jesucristo como creador, Jesucristo como el supremo gobernante del mundo, Jesucristo como el verbo encarnado, justamente como la palabra. Juan 1:1 lo busca en su casa. De acuerdo a Hebreos 1:3, el propósito fundamental de Dios fue revelarse a sí mismo a sus criaturas mediante Jesucristo. Habla de Jesucristo como Salvador, como la obra más preciosa que tiene la palabra del Señor, es la manifestación de Jesucristo como Salvador, como verdad, como vida, como la fuente de la salvación, como la fuente donde el ser humano puede ir a acudir, como el único que puede unir a Dios y al hombre. La palabra contiene un plan. Diga conmigo, la palabra contiene un plan. La palabra contiene un plan. Que ese es el gran tema. Jesucristo como la parte central de un plan, de la manifestación de la gloria de Dios hacia el hombre, a través de Jesucristo. Entonces, la manifestación a través de este misterio de la encarnación, de Dios, creador de todas las cosas, de lo que se ve y de lo que no se ve, de lo que fue y de lo que será. Ese Dios tomando forma de siervo y naciendo
El Dios que todo lo hizo tomando forma de una criatura frágil como un bebé, naciendo y creciendo para cumplir. ¿Para cumplir qué cosa? El propósito de Dios. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que estudiar la palabra del Señor? Porque vemos el plan de Dios para nuestra vida. Vemos todas las cadenas que Jesucristo rompió. Entendemos a que Jesús vino a la tierra y dice la palabra del Señor que Él fue tentado en todo, sin cometer pecado. La Biblia es un manual de instrucciones. Jesús nos marca y nos señala cómo nosotros podemos tener victoria. ¿Sabes? Te voy a pedir, no sé si está Nino, cambiemos y te voy a pedir unos versículos porque se perdió la conexión. Bien, entonces estábamos hablando como tema Jesucristo. Ahora nosotros tenemos cuál es el propósito de la palabra del Señor. El propósito nosotros de la palabra del Señor, déme un poquito de paciencia que se me acaba de perder la conexión con el proyector. El propósito es justamente la manifestación de la gloria de Dios. Por este propósito fueron creados los ángeles, fue diseñado el universo material, que es un reflejo de la gloria, y el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. En la insondable sabiduría de Dios, incluso el pecado fue permitido y provista la redención con una perspectiva hacia la realización de tal supremo propósito. Ese es el propósito. Cuando más comprende el hombre la gloria de Dios, mayor será la bendición que enriquezca su existencia y se proporcione a sí mismo. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, cuando uno vemos la palabra del Señor, nosotros adquirimos herramientas. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nosotros vamos creciendo. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nosotros tenemos las herramientas para vencer las mentiras que el diablo habla acerca de nuestra vida. ¿Se acuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto? ¿Cómo Jesús fue tentado? ¿Qué usó el enemigo para tentarlo? La palabra. Escrito está y escrito está. Es para hablarlo a eso, entrar en profundidad, quizá el tema de una prédica, en los 3 aspectos que Jesús fue tentado. Entonces nosotros en la Escritura encontramos cómo romper las mentiras del enemigo. Jesucristo se nos revela a nosotros para que nosotros tengamos victoria. El propósito de conocer la Escritura como base fundamental de nuestra teología es lo que nosotros nos permite apoyarnos y entrar en todos los otros temas que vamos a ir viendo. Nosotros en la Escritura encontramos, por ejemplo, acerca de quién es Dios, quiénes son los ángeles, el hombre, qué dice la Biblia del pecado, quién es Jesús, la salvación, el Espíritu Santo, la iglesia. Todo se revela en la palabra del Señor. Todo lo que nosotros encontramos está en la palabra del Señor. La palabra del Señor, el propósito es manifestar la gloria de Dios. Cuando nosotros encontramos nuestro propósito en la vida es porque realmente estamos conectados a la palabra. Dice justamente el libro de Isaías, dice que la palabra del Señor no vuelve a Él vacía. Cada palabra es una semilla que hay en nuestra vida, que debe ser activada. Acá el apunto dice, propósito principal, que Él pueda ser glorificado. Dice el Salmo 19:1, dice que todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean poderes, todo fue creado por medio de Él y para Él, para su gloria, según Colosenses 1:16. Ángeles y hombres, el universo material y toda criatura, todo ha sido creado para su gloria. Incluso todo declara la gloria de Dios. Los cielos lo declaran, dice el Salmo 19:1. Una de las cosas que vamos a ir viendo, sobre todo en el último punto que vamos a tocar, la última unidad, es que la nación de Israel es para la gloria de Dios. Vamos a ver cómo Israel es un reloj para los tiempos finales y cómo es un indicador para nosotros de las promesas de Dios. Que la salvación es para la gloria de Dios, ya que será una manifestación de la gracia de Dios, dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 7. Y ahora es una manifestación de la sabiduría. Que todo el servicio que nosotros tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Que la nueva pasión del cristiano es que
Dios pueda ser glorificado y que todo el que sea salvo está destinado para compartir la gloria del Señor. Nosotros encontramos en el punto C por qué la Biblia es una revelación divina y podemos encontrar 3 puntos que están marcados acá como A, como B y como C, que básicamente se puede tomar como una reiteración de lo que habíamos visto con anterioridad. La revelación de Dios en la creación. Dios se revela a través de nosotros en la creación, el ver la naturaleza. Lo encontramos en la revelación en Cristo Jesús y podemos encontrar la revelación de Dios en la palabra escrita. La palabra de Dios no solo lo presenta a Él, sino que nos muestra su propósito. Ahora, ¿cómo yo puedo interpretar la Biblia? Y acá deja 4 cositas que nosotros un poquito más que tenemos que tener en cuenta a la hora nosotros de interpretar la Biblia. ¿Cuál es la forma correcta de interpretar la Biblia? Justamente la pastora Evelyn tiene que ver en hermenéutica, vamos a ver herramientas de interpretación. Pero al recibir la revelación que proviene a través del Espíritu Santo, en la forma que le enseña la palabra de Dios a un creyente en Cristo, los problemas de interpretación en la Biblia se hacen evidentes. Son necesarias ciertas reglas básicas para poder comprender la ciencia de la interpretación, la llamada hermenéutica. Eso es lo que vamos a estudiar con la pastora Evelyn. Estas son algunas de las reglas que debemos conocer a la hora de llevar a cabo una interpretación correcta. Entonces, cuando a usted le vienen a hablar gente y va usted a una reunión, usted tiene que tomar esta palabra. Cada versículo que usted lee tiene que ver el propósito de la Biblia como un todo. Al interpretar la palabra, cada texto tiene que ser tomado a la luz del contenido total de la Escritura. Porque la Biblia no se contradice a sí misma. La Biblia tiene una coherencia, una totalidad. Entonces nosotros para interpretar un versículo, nosotros tenemos que ver que ese versículo no sacar un texto del contexto para transformarlo en un pretexto de acuerdo a nuestras necesidades. Tranquilo, que toda la palabra del Señor es inspirada. Y si uno estudia la palabra del Señor, encuentra la respuesta. Por eso el cristiano tiene que estudiar la palabra del Señor. La secta, como los testigos de Jehová, como los mormones, justamente lo que hace es conocer 20 versículos bíblicos. Y con ese 20 versículos que conocen de memoria, muchos se agarran a un cristiano nuevito y lo confunden. Porque le citan la Biblia, le citan la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo sé que alguien que está al frente mío está haciendo una buena interpretación de la palabra del Señor? Sobre todo ahora que estamos en una época, y esto yo no tomo como crítica a nadie, porque cada uno tiene su forma y Dios usa a todo el mundo. Pero en una época donde a la gente le cuesta leer, o no le gusta leer. Entonces escuchamos gente que toma mensajes y por ahí va a escuchar. Me pasó el otro día escuchar a un pastor muy famoso que en su mensaje no dijo una cita bíblica. No dijo una cita bíblica. Él nombró, por ejemplo, sí nombró 4 o 5 versículos bíblicos, de una manera nombrando parte del versículo bíblico, diciendo, por ejemplo, le pongo un ejemplo, como dice el apóstol Pablo, nosotros vemos tal, pero nunca dijo un versículo bíblico. Entonces, tiene que ver mucho también por llevarlo por el lado del dinamismo, porque es una época que la gente no presta mucha atención, hacen mensajes. Entonces, hay un peligro ahí. Entonces, sin juzgar al hermano o juzgando el mensaje, uno ve y dice, bueno, ¿qué es lo que dijo? ¿Cuál es el texto base que se usó? Este texto, ¿cuál es el contexto de este texto? ¿Es aislado? Vamos a ver, ¿se contradice con lo que nosotros tenemos como dogma? Y eso nos lleva a otra cosa, el mensaje particular de cada libro de la Biblia. No es el mismo mensaje que encontramos en un libro histórico. Por ejemplo, nosotros vamos al libro, por ejemplo, el libro de Ruth. El libro de Ruth habla acerca de la redención. Ese es el tema de cada libro, ese es el mensaje. Usted va a encontrar en otros libros, por ejemplo los libros del Pentateuco, otro tipo de mensaje principal, aunque todo compone en un todo. Entonces uno va viendo, cuando uno encuentra los profetas, va a encontrar que hay un mensaje particular en cada uno de ellos, porque eso nos lleva al otro punto. Dice, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido? Por ejemplo, los evangelios, está bien marcado a quién va dirigido. Tienen como una especie de público, si bien es universal. Yo, por ejemplo, para entender la riqueza que tienen las cartas paulinas, me tengo que meter en el contexto bíblico.
Y tengo que saber por qué el apóstol Pablo, por ejemplo, fue tan duro en la primera carta de los Corintios. Entonces nos sirve saber. Hay verdades que nosotros, lo maravilloso de la palabra, que es viva, que es eficaz, es que nosotros podemos, con un conocimiento muy limitado, recién venimos a la iglesia del Señor, recibimos a Jesús en el corazón, tenemos ese fuego hermoso que nunca debemos perderlo, y vamos al Evangelio y leemos un mensaje, y leemos una parábola, y la entendemos en su enseñanza más básica. Y el Señor nos bendice en eso, y está perfecto. Ahora resulta ser que si uno va, uno ve y dice, bueno, esto fue escrito para esta gente, en esta época, este es el contexto, y hay otro nivel. Algunos escritores dicen que hay 5 niveles de profundidad, otros dicen que hay 4, y hay otras teorías más. Pero hay distintas profundidades. Entonces, el saber a quién va dirigido, por qué fue escrito. Entonces, la pregunta, ¿y cómo esto que fue escrito para ese tipo de gente se aplica a mí? Lo cual nos lleva al contexto y nos lleva a ver al punto E, las enseñanzas similares en otra parte de la palabra del Señor. La Biblia, diga conmigo, la Biblia nunca se contradice. La Biblia nunca se contradice. La Biblia no se contradice. Voy a poner el ejemplo. Hay que orar al Señor. Dios puede hacer un milagro, por ejemplo, con gente que viene en pecado a la iglesia. ¿Qué creen? ¿Que sí o que no? Claro que puede ser un milagro. Y dice, ¿dónde dice eso la Biblia? Pero hay un montón de versículos. Santiago, libro de Santiago, dice, si a uno está enfermo, que vengan los ancianos de la iglesia, que lo unjan con aceite. Y la oración de fe, dice, sanará al enfermo. ¿Y cómo sigue diciendo? Y si hubiera cometido pecado. O sea que puede estar en pecado. Entonces ve cómo ahí vemos la doctrina de la gracia, de la salvación. Las enseñanzas tenemos que buscar. Toda la palabra se tiene que apoyar en otra palabra. Toda la enseñanza que está construida en la Escritura debe apoyarse en otra enseñanza. Nosotros vamos construyendo cuando a usted le toque compartir un mensaje, usted tiene que hacer de cuenta que va edificando una casa. Usted no puede hacer un ladrillo, no se puede poner solo, necesita otro ladrillo abajo. De la manera, cuando vamos componiendo un mensaje, tenemos que ver y no sacar cosas del contexto, porque los errores más tristes se dan de gente que ha sacado palabras de contexto. Por ejemplo, cuando alguien le cita un versículo, le doy ejemplo. Por ejemplo, yo lo sé hacer en las redes, porque a veces uno no tiene suficientemente espacio. Entonces, abre comillas, pone 3 puntitos suspensivos, una parte del texto, y si no lo pone todo, lo tiene que cerrar obligatoriamente con 3 puntitos de suspensivos y cerrarlo con paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que está en un contexto. Entonces tenemos que, ojo, cuando el pastor Juan pone eso, vamos a ver qué es lo que puso el pastor Juan, cuál es el contexto. Entonces se apoya esto en otro versículo. Y es cuando nosotros somos edificados. También el espíritu, ¿no? con el cual nosotros lo hacemos. Si es el espíritu correcto, que nosotros vamos y escuchamos la palabra del Señor y vamos. Hermano, qué feo esa gente que se pone a ver mensajes de otros y a criticarlo. Yo sí le doy un consejo. Pero un consejo, yo que soy papá, un hombre medianamente joven, o muy joven para algunos, y para algunos no tanto, soy papá. Entonces le voy a hablar como un papá. No vea esa basura, pues esa gente no tiene el espíritu correcto. Dice, ¿qué pastor no pueden hacer analizados los mensajes? Claro que tienen analizado. Pero ¿cuál es el espíritu correcto? Pastor Carlos da una enseñanza, yo agarro ese versículo bíblico y yo lo pongo. Y yo le digo, el pastor predicó de la semilla de mostaza, por ejemplo. ¿Qué dice la semilla de mostaza? Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos, listo. Tiene que ser un todo. ¿Cuál es el mensaje de ese libro donde está esa parábola? ¿A quién iba dirigido? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué otras enseñanzas podemos ver que se complementan con este? Y también está otra herramienta que se llama la exegesis precisa de la palabra, porque la Biblia no fue escrita en nuestras lenguas que tenemos hoy, fue escrita en hebreo, en griego y en arameo.
y presenta una dificultad en su correcta traducción. Por lo cual el conocimiento del lenguaje es muy necesario para determinar con exactitud lo que dice el texto. Usted cuando entra en la escritura, va después, cuando va caminando con el Señor, va encontrando de que hay herramientas acerca de cómo son las palabras originales del griego, del latín, del arameo. Son herramientas muy lindas, herramientas que nos enseña y que también le dejo una advertencia. Hoy todo el mundo tiene acceso a distintas versiones de la Biblia. Usted vio por internet hay distintas versiones de la Biblia. Hay una Biblia que se llama Biblia Americana del Arco Iris. Biblia Americana del Arco Iris, en inglés, gracias a Dios no está en español. Esa Biblia es una Biblia, ¿sabe quién la editó? Los homosexuales. Está la Biblia inclusiva también. Y hay un montón hay algunas cuestiones. Por eso vamos a ver la palabra del Señor, vamos a ver en qué fuentes buscamos de Dios. Por ejemplo, los testigos de Jehová han hecho un trabajo formidable cuando uno pone una consulta bíblica en Google, se ha invertido muchísimo dinero y muchas veces las páginas que hablan sobre la pregunta teológica marcan referencias de los testigos de Jehová. Y uno no se puede dar cuenta. Y puede entrar y puede leer y dice, mira, esto, y lo agarran uno nuevito. Entonces, ¿cuál es? Me predicó el pastor. A ver, voy a abrir mi corazón a lo que es el Espíritu Santo. No es juez. Habló de la semilla de mostaza. ¿Cuál es la palabra que dijo pastor? De este versículo fue a este. Y dice, wow, mirá la palabra que le dio el Señor al pastor. A mí me bendijo. Yo voy a aplicar esos principios para mi vida. Porque yo creo que la Biblia ha sido revelada de una manera divina, que revela a Jesucristo. Por eso, hermano, todo mensaje, toda palabra nuestra tiene que hablar de Jesús. Todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida tiene que mostrar la gloria de Dios. La próxima clase vamos a ver, basado justamente en la palabra, confiando en que la palabra es inspirada por Dios, que nos revela a Jesucristo, vamos a ver acerca de Dios. Vamos a hablar de existencia de Dios, los atributos constitutivos de Dios, cómo es Dios, que Dios tiene sentimientos, cómo es el Señor, cuáles son los nombres de Dios, la naturaleza de Dios, las actividades de Dios, qué dice la palabra de la Trinidad. Entonces vamos a ir adquiriendo nosotros conocimiento. Por favor, estudie, pele una leidita durante la semana, así viene preparado. Dios nos va a bendecir, así que le aliento a que no decaiga. Y cuando termine, lleguemos a diciembre, no haya faltado ninguno. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.